Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi novia se acuesta con mi hermano, los encuentro en el acto, él empujando y ella gimiendo, y yo tomando fotos y evidencias. Aunque el título parece confuso, créanme, hay una razón. Para dar un poco de contexto, yo, hombre de 29 años, había estado en una relación con mi ex de 28 durante los últimos 7 años. Era una relación perfecta y estable, o eso pensaba. Como dije, este iba a ser nuestro 7º aniversario y estaba planeando proponerle matrimonio. Había mucha emoción y alegría, pero nadie estaba preparado para lo que estaba por venir. Trabajo como gerente de ventas en una empresa de renombre, y mi ex trabaja en una empresa de gestión de eventos. Un día, me convocaron a una reunión con 1 hora de antelación porque la empresa estaba implementando algunos cambios importantes en nuestra estrategia de ventas. Se esperaba que la reunión ocupara la mayor parte del día, ya que había muchos detalles que discutir y decisiones importantes que tomar. Sin embargo, poco después de comenzar, nuestro CEO recibió una llamada informando sobre una emergencia personal, lo que obligó a interrumpir la reunión y reprogramarla para otro día. Aprovechando el tiempo libre inesperado, decidí salir a comprar el anillo de compromiso que había estado planeando, ya que el aniversario era en 2 días, y luego me dirigí a casa. Cuando llegué a mi casa, noté un auto estacionado cerca de mi garaje. Supongo que ya sabes a dónde va esto, pero ten paciencia. Entré a la casa y había música alta en nuestra habitación. Llamé a mi novia, pero ella no podía escucharme. Caminé hacia nuestra habitación y fui recibido por la vista de mi propio hermano. Se estaba acostando con mi novia y se la estaba empujando violentamente dentro de ella mientras ella gemía diciendo el nombre de mi hermano. Lo peor fue que ni siquiera me notaron. Tomé fotografías como prueba. Soy un sociópata de alto funcionamiento, por lo que tiendo a mantenerme o parecer tranquilo y racional en cualquier situación. Inmediatamente me di la vuelta, salí de la casa y me dirigí directamente a un bar. Me reuní con mis amigos, pero no les dije nada. Estaba hirviendo de rabia, ya que 2 de las personas en las que había confiado y amado tenían la capacidad de traicionarme de esa manera. Quería confrontarlos en ese mismo momento, pero estaba sediento de venganza y quería causar el máximo daño solo para mostrarles lo bajo que habían caído. Durante los siguientes 2 días, actué como si estuviera abrumado con el trabajo, evitando a todos y preparando una presentación especial como regalo de aniversario, que en realidad era parte de mi plan de venganza. Cuando llegó nuestro 7º aniversario, organizamos una fiesta con distanciamiento social en la casa de mis padres. Asistieron nuestros familiares cercanos, incluidos nuestros padres, hermanos y algunos amigos íntimos. Después de que todos terminaron de dar sus buenos deseos y abrazos, me levanté y anuncié que tenía una presentación preparada para mostrar mi agradecimiento por estos 7 años juntos. Preparé un proyector y una pantalla en la sala de estar de mis padres. La presentación comenzó con una recopilación de fotos de nuestra relación desde que empezamos a salir. Las imágenes mostraban momentos importantes y felices que habíamos compartido, nuestras primeras citas, vacaciones, celebraciones de cumpleaños y otros eventos significativos. Todo parecía ser una conmovedora retrospectiva de nuestra vida juntos. Sin embargo, cuando la presentación llegó a la marca de los 7 años, las fotos cambiaron abruptamente. En lugar de más momentos felices, aparecieron en la pantalla las fotos que había tomado de mi ex y mi hermano teniendo intimidad. La habitación se llenó de murmullos de sorpresa. En ese momento, me levanté y grité, felicitaciones a los 2 pedazos de basura que se acostaron. Hice un gesto obsceno con la mano, di la vuelta y salí de la casa, dejando a todos en estado de shock. Aunque me sentí bien en ese momento, el peso del engaño finalmente cayó sobre mí y me derrumbé por primera vez en años. Me negué a hablar con nadie y me encerré en mi casa porque no me siento seguro en este momento. Todo eso pasó ayer, y aquí estoy, destrozado, confundido y enojado. ¿Qué hago ahora? Comentarios. U/anónimo 1. ¿Qué haces ahora? Amigo, levanta el trasero y habla con tus padres primero, no te quedes solo, esa basura no te ayudará. Lo que hiciste fue clásico, pero deberías haberte quedado y no irte. De todos modos, amigo, lamento que te pase esa basura, ni siquiera puedes confiar en tu carne y sangre. Ahora levanta el trasero y contacta a tu familia para descubrir qué paso después de que te fueras. Comentario OP.
Tengo toda la intención de hablar con ellos, pero por hoy necesito estar solo para ordenar mis pensamientos. U/Anónimo 1. Es comprensible, pero tus padres o alguien ha intentado buscarte. ¿Qué pasa con los 2 pedazos de basura? Intentaron ponerse en contacto contigo. Comentario OP. Nuestros padres de ambos vinieron antes y les dije que necesitaba tiempo para organizarme, y ellos entendieron y se fueron, por lo que me dijeron, mi hermano se encerró en su habitación y tiene miedo de salir, y mi ex simplemente corrió. Ninguno de ellos todavía se ha puesto en contacto conmigo. U/Anónimo 1. ¿Tu hermano se ha encerrado en su habitación? Caray, qué cobarde y qué perdedor. Comentario OP. Al parecer, tenía miedo de que yo hiciera algo para lastimarlo, lo hice y todavía quiero hacerlo, pero no merece mi enojo. U/Anónimo 2. Prepárate para que ella te diga que la aventura nunca significó nada, que nunca tuvo la intención de dejarte, que no sabe por qué lo hizo, que todo se salió de control, que nunca tuvo la intención de que esto sucediera. Ya sabes, las tonterías habituales. Además, prepárate para que ella diga que no le estabas prestando suficiente atención, que no estabas disponible emocionalmente, que se sentía deprimida, que se sentía atada, bla, bla, bla. Honestamente OP, ahorra el aliento. Ella no merece ni un minuto más de tu tiempo. Simplemente seguir adelante. Comentario OP. Solo quiero saber cuándo empezó, por qué y quién lo impulsó, eso es todo. Cualquier otra cosa que ella diga o intente usar para convencerme es intrascendente. Actualización final. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por su apoyo. Aquí les dejo una actualización de la situación actual. He tenido unos días para recobrarme y he hablado con mi familia y amigos sobre todo este lío. Honestamente, estoy en un mejor lugar mentalmente gracias al apoyo que he recibido tanto de mi familia y amigos como de la comunidad de este subreddit. Para aclarar algunas cosas, mis padres le dieron a su otro hijo una semana para empacar y encontrar un nuevo lugar donde quedarse. Por lo que él se fue de la ciudad y dejó de comunicarse con todos. Muchos me preguntaron por qué no lo desheredaron, la verdad, es elección de mis padres. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hace un par de días, salí a tomar algo con mis amigos y me encontré con una colega, ella me había ayudado a elegir el anillo. Ella estaba fuera de la ciudad durante todo esto y no sabía lo que había pasado. Se hicieron las presentamos y, antes de que pudiera decir una palabra, me pregunta cómo fue la propuesta, el tema que estaba tratando de evitar. Una expresión de shock se extendió por los rostros de todos en la mesa, y mi colega simplemente se veía sorprendida. Nadie sabía sobre el anillo. Después de muchos gritos y preguntas, todo quedó claro. Bueno, la noticia de que compré el anillo se esparció como pólvora encendida, y de alguna manera mi ex se enteró. Ayer estaba en mi puerta, esperando que llegara a casa. Comenzó a llorar, diciendo que había cometido un error y que no lo hubiera hecho si hubiera sabido lo que estaba planeando, y exigió ver el anillo. Yo solo me quedé allí tratando de no perder la calma, ella me suplicaba que hablara con ella, sin dejarla entrar a la casa. Me negué y le dije calmadamente que se fuera, pero no me escuchaba. Fue curioso cómo su comportamiento cambió de repente, comenzó a culparme y a elevar su tono de voz, diciendo que todo era mi culpa y que me engañó con mi hermano, y que yo era responsable de arruinar su relación con sus padres y amigos. En ese punto, ya había tolerado suficiente y llamé a la policía para explicar lo que estaba sucediendo. Como ya había contactado a la policía anteriormente sobre la situación, respondieron rápidamente. Para entonces, ella había comenzado a amenazarme y trató de agredirme. Los policías llegaron justo cuando estaba a punto de ponerse violenta y le pidieron que se fuera. Ella no lo hizo y causó un escándalo aún mayor, agrediendo al oficial que intentaba calmarla. Fue arrestada por agredir a un oficial y por allanamiento de morada. Los oficiales me preguntaron si quería presentar una denuncia o presentar cargos contra ella, a lo que simplemente respondí que no quería tener nada que ver con ella y que se la llevaran. Presentaré una orden de restricción contra ella. Así que sí, ha sido una semana divertida. Y una vez más, me gustaría agradecerles a todos por su apoyo. Comentario OP. Muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo que he recibido en este corto periodo de tiempo. He estado intentando leer la mayoría de los comentarios,
pero son bastantes y con el trabajo no he tenido mucho tiempo libre. Quiero recalcar que no pienso perdonar a mi ex ni a mi hermano, sin importar que me digan que es familia. La traición fue demasiado grande y no hay vuelta atrás. Para aquellos que me llamaron loco por exponer a mi ex de esa forma frente a sus padres, mostrando esas fotos íntimas, sinceramente no me importa lo que digan. Ella y mi hermano se merecían eso y mucho más después de lo que me hicieron. De nuevo, gracias a todos por el apoyo incondicional en este momento tan difícil. Significa muchísimo para mí. U/Anónimo 1. Amigo, actuaste como un verdadero patán al exponer esas fotos íntimas frente a toda tu familia. O sea, tu ex y tu hermano la cagaron contigo, pero tú no te quedas atrás humillándolos así públicamente. En lugar de confrontarlos como gente civilizada, preferiste el show más asqueroso y bajo. ¿Qué lograste con eso además de quedar como un enfermo de la venganza? La traición duele, pero no justifica que te convirtieras en un salvaje sin valores. Comentario OP final. Me parece sin sentido tu comentario. Yo no me equivoqué en nada, ellos fueron los que se equivocaron al dormir juntos y pensar que yo sería un tonto que no se daría cuenta. No me siento mal en absoluto por lo que hice y lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo de nuevo. Se merecían eso y más después de semejante porquería que tuve que ver. No voy a sentir lástima ni compasión por quienes me apuñalaron por la espalda de esa manera. Así que gracias por tu comentario criticándome, pero la verdad no me sirve de nada. Yo hice lo que tenía que hacer para desquitarme y no me arrepiento. Tal vez para ti fue inmaduro, pero para mí fue justicia. Ellos decidieron ser desleales y yo decidí devolverles una cucharada de su propia medicina frente a todos. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.